comienza un programa para ti, mujer. Los temas que a nosotras nos interesan desde sus entrañas. Donde sabemos que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. Este espacio es de mujeres. El día de hoy conmemoramos los 65 años que en México la mujer puede votar. Esta lucha ha sido desde hace ya muchos años y varias mujeres importantes son las protagonistas de que hoy algo que se nos hace tan normal, para ellas les costó tanto trabajo. Y para ello, en la historia, cada mujer de las que voy a mencionar tiene un papel importante para este derecho que actualmente gozamos las mujeres. Una de ellas, y estamos hablando en el periodo de la Revolución Mexicana, cuando la mujer empieza a ser parte de este movimiento armado en donde igual agarra armas que un hombre, y recordamos a las soldaderas. Estas chicas empezaron a hacer sus movimientos y empezaron a hablar de los derechos igualitarios. Pero en ese mismo momento de la historia, el Congreso Constituyente saca su artículo 34, que es en donde se dice quiénes son los ciudadanos, y dejan totalmente excluidas a las mujeres. De aquí empieza este gran movimiento en donde Ermila Galindo empieza a luchar por estos derechos. Ella apoyó el movimiento antirrevolucionario de Madero y luchó mano a mano en el gobierno, por el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Hizo unos clubes revolucionarios de mujeres en donde también las hacía partícipes. En 1914 conoce a Venustiano Carranza, se gana su confianza, forma parte de las decisiones del gobierno, de su movimiento político, y por muchos años ella desde ese momento empieza a luchar por los derechos políticos de la mujer. En 1915 crea el semanario Mujer Moderna, en donde tocaba temas como el sufragio femenino y también la promoción de la educación laica. Ella también en 1916 participó en el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán, y ahí ella pues se hizo un gran escándalo con este congreso porque se habló de los derechos y de la libertad sexual de las mujeres, un tema muy radical para esos entonces. Ella también envió un escrito al Congreso Constituyente en donde pedía y exigía la igualdad en este sentido de sufragio, ya que las leyes eran iguales para las mujeres que para los hombres. Las mujeres eran penadas legalmente al igual que los hombres, pero en el caso de sus derechos no eran así. Carranza fue asesinado y Ermila siguió luchando por este derecho. Otra mujer importantísima que ya hablamos de los años 20, en aquel entonces cuando subió al poder al gobierno de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, él estaba en favor de los derechos de sufragio y le había prometido a su hermana Elvia Carrillo Puerto que una vez llegando al poder, iba a luchar por este derecho de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto participó desde joven en las rebeliones yucatecas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Ella fue la que alentó a los campesinos al levantamiento en lo que fue una de las primeras insurrecciones en contra de Díaz, y fue como la chispa del movimiento revolucionario que se vino después. Participó activamente en el Partido Socialista Obrero de Yucatán y en el partido, y siempre luchando por los derechos políticos de las mujeres en temas como sufragio, la libertad sexual y el divorcio. Cuando llega al poder su hermano Felipe Carrillo Puerto y legaliza la ciudadanía de la mujer en el estado, es por primera vez que la mujer
tuvo un puesto político. Elvia, junto con Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cicero, se convierten en una de las primeras mujeres elegidas como diputada por mayoría. Aquí vinieron muchos opositores a pues empezar a levantar el ruido de que no estaban de acuerdo, y en 1924 Felipe Carrillo es asesinado por la rebelión de la Huertista. Elvia tiene que huir del estado y en Yucatán se derogan todo lo que son los sufragios femeninos. Así también pasó en San Luis Potosí, pero en Chiapas no. Elvia no se dejó caer, siguió en la lucha y en 1927 funda la Liga Orientadora Feminista Socialista, que más tarde se convertiría en la Liga de Acción Femenil. Después, en los años 30, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, un movimiento toma mucha fuerza, que es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surgió en 1935. Este movimiento era de ideologías marxistas y llegaron a tener mucho auge, llegaron a tener más de 50,000 afiliadas y estaba tan organizado que el gobierno tuvo que escucharlas. Después, Cárdenas, en 1937, presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución y permitir que las mujeres pudieran votar. Se discutió, se aprobó la reforma en las cámaras del Senado, en la Cámara de Diputados, en las legislaturas. Y bueno, ya estaba para septiembre de 1938, ya estaba listo el trámite, pero nunca salió en el diario oficial y todo se vino abajo, y dicen que esto fue por cuestiones de estereotipos. Decían que las mujeres, al ser muy católicas, podrían estar pues con más influencia acerca de por quién votar por los sacerdotes. Entonces se vino abajo todo por lo que habían luchado este movimiento y que había ganado mucha fuerza. Fue en los años 40, en el gobierno de Miguel Alemán, cuando él en su campaña prometió otorgar el sufragio femenino a nivel municipal. Sí lo logró, sí lo cumplió, pero estuvo bajo una idea maternalista y conservadora. Ya que se dijo en ese momento en su discurso que era similar a administrar una casa. Él dijo: gobernar un municipio es como llevar una casa, pero mucho más grande. Entonces, pues fue algo un tanto machista su discurso. Ya para los años 50 estábamos muy rezagados en este tema en comparación con otros países. Ya había mucha presión. Y para su postulación presidencial en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió en su campaña lo que fue el sufragio femenino. Y cobra relevancia aquí otra gran mujer, que fue Amalia del Castillo Lendón. Ella tuvo a su cargo puestos muy relevantes a nivel nacional e internacional. Representó a México en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y fue la primera embajadora mexicana en Suecia. Fue la primera mujer en formar parte de un gabinete presidencial en la Secretaría de Cultura. Bajo la creación de la Alianza de Mujeres de México, Amalia luchó por el sufragio, organizando grupos de mujeres y pidiendo al gobierno de Ruiz Cortines que promulgara el derecho al sufragio femenino. Fue entonces que el 17 de octubre de 1953, el derecho al voto para las mujeres mexicanas ya fue promulgado en el diario oficial. Y Hermilia lo pudo ver. Hermilia Galindo estaba viva para ese año y pudo ver todo el esfuerzo que ella había hecho, que tuvo un final feliz. Sin embargo,
Esto fue la aprobación en 1953, pero fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando nosotras las mujeres pudimos votar por primera vez en México en una elección presidencial, cuando ganó Adolfo López Mateos. Y la lucha continúa por el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, pero estas mujeres de la historia, grandes luchadoras, nos han dejado el camino totalmente hecho, nos siguen inspirando a luchar por nuestros derechos de igualdad, y todos, absolutamente todos los humanos, somos iguales, no nada más hombres y mujeres, sino también todas las ideologías, todos los estereotipos, todos los racismos, todos los clasismos. Hay que seguir luchando en contra de esto y ya vemos que sí se puede. Hay que tener paciencia, pero siempre anteponernos a seguir luchando por lo que nos toca a cada uno, por el derecho que todos tenemos. Es de mujeres.